Desde La Quiaca a La Paz, primera capital a la que arribaron, no encontraron mayores inconvenientes, salvo la falta de gasolina, por cuanto la mayoría de las poblaciones eran indígenas, habiendo contado con un guía para sortear los arroyos y ríos en el territorio boliviano hasta alcanzar la frontera peruana. Para llegar a Lima debieron afrontar 450 kilómetros de camino de herradura, correspondiente a los Andes occidentales. A pesar del precedente de que todos los automovilistas que habían pasado por esa cordillera habían desarmado sus máquinas para transportarlas a lomo de mula, se resistieron a seguir el ejemplo, a costa de penosos trabajos y constantes peligros, como lo ilustran las imágenes. Los 4 meses que tardaron para recorrer la distancia señalada pueden dar una idea aproximada de los obstáculos que debieron superar. La llegada a Lima les permitió tomarse el primer descanso y acondicionar el Chevrolet, por cuanto consideraban que lo peor del viaje comenzaba allí. En dicha capital se produjo el primer abandono de sus navegantes. Carlos Díaz resolvió abandonar el Raid por 2 razones. La primera, por una excelente propuesta de trabajo. La segunda, una hermosa limeña que lo enamoró. Entonces, fue reemplazado por Casimiro Scuderoni. Para llegar a Colombia, debían atravesar parte del territorio ecuatoriano, donde los escasísimos caminos que existían remontaban su construcción a la época de la conquista. Entre las dificultades propias de las selvas, encontraban a veces el suelo lleno de enormes árboles derribados por las tormentas, que los obligaban a oficiar de leñadores para franquear los pasos. Todas las informaciones que recibieron los raidistas para llegar a Bogotá eran pesimistas. Lo que la mayoría de los consultados sugerían era embarcarse por la imposibilidad de una travesía terrestre. La llegada a Bogotá constituyó un acontecimiento sensacional, pues fueron los primeros en realizar dicho recorrido. Se produjo el 23 de diciembre, con el propósito de permanecer unos días y pasar las fiestas allí. Volvieron a reiterarse las dificultades que habían padecido en Lima, al tentar nuevamente a los mecánicos las propuestas comerciales. Los puestos dejados vacantes por los mecánicos fueron cubiertos por 2 jóvenes españoles, Manuel Ovejero y Manuel del Valle. De Bogotá a Belén gozaron de excelente carretera. Desde Soata hasta un punto llamado El Reservado estaba en construcción el camino con el propósito de incorporarlo a la ruta panamericana. Mantuvieron largos diálogos con los ingenieros y operarios viales, en los que estos conocedores del terreno les auguraban poco éxito en la travesía, ya que era necesario seguir un camino de mulas en deplorables condiciones y que bordeaba con frecuencia los profundos precipicios de la cordillera. La mayor parte de las dificultades en aquel temible tramo fueron las del cruce del río Chicamocha. En algunos de sus afluentes se habían tendido pequeños puentes que carecían de resistencia para soportar pequeños pesos. Con la ayuda de un valioso grupo de zapadores que les había aportado el ejército colombiano y expertos ingenieros viales, llegaron a la frontera con Venezuela. Fueron tan importantes los antecedentes y la experiencia acumulada por la expedición Stoessel que el gobierno colombiano decidió que las huellas trazadas por esta sirvieran para trazar la ruta que uniera Bogotá con la frontera mencionada.
Los ingenieros encargados de la construcción de la ruta certificaron en las memorias de la expedición una verdadera epopeya, casi imposible de creer si no hubieran sido testigos de la hazaña. La llegada a San José de Miranda, perdido en el corazón mismo de la cordillera, fue apoteótica. Fueron recibidos como héroes, siendo su vehículo el primer automóvil que conocieran los pobladores. Permanecieron en el lugar durante 10 días y a su partida dejaron un eje trasero que llevaban de repuesto para el Museo del Padre Miranda. Antes de llegar a la zona conocida como del Almorzadero, lugar trágico donde habían desaparecido muchos viajeros a mano de los bandidos, en medio de la desolación del pasaje ubicado a 4.000 metros de altura, el ejército les prestó protección a los expedicionarios. Los navegantes muestran a través de algunas imágenes cómo vivían, se alimentaban y dormían con el techo de las estrellas o el improvisado lecho formado por la huella de un camino. El ingreso a Venezuela con buenas carreteras les permitió hacer turismo y gozar de sus paisajes. Arribaron a Caracas el 24 de marzo, después de realizar un recorrido de 1.234 kilómetros, al que los hermanos Stoessel calificaron como las mejores rutas de Sudamérica. En Caracas trabaron gran amistad con el presidente venezolano, general Juan Vicente Gómez. Visitaron los lugares históricos, rindieron homenaje a Simón Bolívar, proyectaron la película de la travesía en teatros de la ciudad y el presidente